Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé de la mano derecha, para someter ante él a las naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas de las ciudades, de manera que no puedan cerrarse. Por amor a Jacob, mi servidor, y a Israel, mi elegido. Yo te llamé por tu nombre. Te di un título insigne, sin que tú me conocieras. Yo soy el Señor, y no hay otro. No hay ningún Dios fuera de mí. Yo te hice empuñar las armas, sin que tú me conocieras, para que se conozca desde el oriente y el occidente que no hay nada fuera de mí. Yo soy el Señor, y no hay otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclame la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Canten al Señor un canto nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Porque el Señor es grande y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Los dioses de los pueblos son más que apariencia, pero el Señor hizo el cielo. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen al Señor, familias de los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Entren en sus atrios trayendo una ofrenda. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Adoren al Señor al manifestarse su santidad. Que toda la tierra tiemble ante Él. Digan entre las naciones, el Señor reina. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de Tesalónica, que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Llegue a ustedes la gracia y la paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, cuando los recordamos en nuestras oraciones, y sin cesar tenemos presente delante de Dios, nuestro Padre, como ustedes han manifestado su fe con obras, su amor con fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con la firme constancia. Sabemos, hermanos amados por Dios, que ustedes han sido elegidos porque la buena noticia que les hemos anunciado llegó hasta ustedes, no solamente con palabras, sino acompañada del poder de la acción del Espíritu Santo y de toda clase de dones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos qué te parece. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario y él les preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos,
Estamos ya transitando el 29º domingo. Acuérdense que el año litúrgico tiene un total de 34 domingos, ya estamos en el 29, ya también está casi promediando el mes de octubre, un año que pasó bastante rápido pese a todo, y bueno, sigue su curso, pero ya está a las puertas de la recta final, diríamos, ¿no es cierto? Porque diciembre llega rápido y el fin del año también. Y como siempre decimos, acercarnos al fin del año nos invita, y yo creo que este año de manera singular, a un poco como perfilar nuestro corazón hacia la necesaria evaluación, o balance si quieren, para pensar un poquito, siempre de cara a Dios, cómo ha transcurrido nuestra vida a lo largo de este tiempo, cómo estamos transcurriendo la vida. Es decir, el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, dice la canción, pero esencialmente el tiempo pasa y nos ayuda a madurar. Tiene que ser así. El tiempo tiene que ayudar, está para eso, a el crecimiento, la profundización, la maduración. Es una gracia el tiempo que pasa, no es una desgracia. Si a veces lo vemos como que nos vamos poniendo viejos, como que las fuerzas se van achicando, como que se aproxima la muerte, obviamente es una mirada muy parcial de la vida. La fe nos invita a algo mucho más allá, al contrario. Nuestro cuerpo, materialmente hablando, biológicamente hablando, sí, es cierto, experimenta limitaciones. Y a medida que va pasando el tiempo, bueno, sus desgastes. Pero hay algo que por el contrario, y aquí está el gran misterio, rejuvenece porque se fortalece, ya que se va nutriendo a través de la experiencia y de la conciencia del amor de Dios. Es decir, voy caminando en mi vida interior, voy descubriendo cada vez más la presencia de Dios en mí, su obra misericordiosa y redentora en mí. Y voy de esa manera entonces dándome cuenta cuánto me ama, y mi fe se potencia y va iluminando todo el resto de las potencias que tenemos, ¿no? Como la libertad, la conciencia, la vida con todas sus potencias. Y por supuesto nuestras decisiones, nuestras formas de ver el mundo, nuestras formas de vernos a nosotros mismos, nuestras formas de ver nuestros trabajos y los acontecimientos que se nos van dando en la vida, algunos muy hermosos, por supuesto, otros tal vez no tanto y hasta dolorosos, pero siempre con una clave, con una luz que brota de ese crecimiento interior. Y de ahí el gran rejuvenecimiento y la gran fortaleza interior. Cuanto más crecemos y más nos vamos vinculando con Dios, dejándolo a Dios ser Dios en mí y entregando a Dios el hombre viejo para que el hombre viejo vaya dando lugar al hombre nuevo y poder entonces ir comprendiendo esto que decía Pablo, yo no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿No? Para mí la vida es Cristo. A veces, esta semana lo pensaba, ¿no? Mirar el universo, mirar la inmensidad de todo, y todo fue creado por Dios. ¿Cómo será si todo es tan infinito que nuestra mirada no alcanza nunca a llegar? Ni con las mejores tecnologías se alcanza a profundizar y a llegar a esto, porque es infinito, el universo todo. Y sin embargo el hombre en esa realidad no es ni la cabeza de un alfiler. Pero Dios ha amado y ama esta criatura suya con un amor de predilección, inclusive me animaría a decir por sobre todo el resto de la creación. Porque su misma palabra revelada nos dice que nos creó a su imagen. Es decir, que Dios proyectó en nosotros su propia presencia divina. Y como decía un autor de esta semana que también leía, un comentarista bíblico, por nuestras venas corre sangre humana, pero también sangre divina, porque estamos configurados con la divinidad. De manera que verme a mí es ver a Dios, ver a mi hermano es ver a la presencia de Dios viva que existe en él. Y en medio de toda esta inmensidad, infinita en apariencia. Entonces, si esta es la creación, ¿cómo será el Creador?
Y si nos dejamos inclusive obnubilar por la inmensidad inalcanzable para nuestras potencias humanas, también nos dejamos admirar por la belleza de la creación que está a nuestro alcance, nuestro planeta que es hermoso, y todo lo que vemos. Y sin embargo, en toda esta realidad tan hermosa y misteriosa, los privilegiados somos nosotros, los hombres, los seres humanos, porque hemos sido creados con un amor de predilección. Somos creados a imagen y semejanza del Creador. Y nosotros somos los que vamos a alcanzar la plenitud en la gloria. Cielo y tierra pasará, dice la palabra, pero la palabra de Dios no pasará. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la verdad es Dios, la verdad absoluta. Fíjense qué hermosa vocación la nuestra. ¿Para qué estamos creados? ¿A qué hemos sido llamados? Una cosa realmente que nunca lo vamos a poder agotar por más que tratemos de pensarlo y meditarlo con la mente, sino que en esto lo vamos a poder sí contemplar desde la fe, abandonados, entregados al misterio de la fe. Y sabiendo que todo esto Dios nos lo dio porque nos ama y lo manifestó, lo atestiguó, para que lo podamos entender nosotros humanamente, desde nuestras pobres posibilidades, en la persona de su Hijo hecho hombre. Es decir, que nadie puede decir, Dios ¿cómo puedo entender esto si Dios no me lo explica? Y Dios te lo explicó, te lo reveló. Jesucristo, el Dios hecho hombre, se hizo hombre para hablar el idioma de los hombres y decirnos, mirándonos a los ojos, con ojos humanos, que el reino de Dios ya ha llegado a nuestra vida y que nosotros somos parte de este reino, llamados a vivir y a convivir en el reino, ya ahora, en el aquí y ahora de nuestra fe por la unción del Espíritu Santo que nos revela su verdad, y después en la plenitud de la gloria, donde ya nos esperan una multitud de hermanos, que son los santos, nuestros seres queridos que nos precedieron, como dice la liturgia, en el signo de la fe, y ahora descansan en el sueño de la paz, es decir, en la contemplación del descanso armónico y definitivo junto a Dios. Y nos esperan, y desde allí nos acompañan, y ahí está la gran comunión que nosotros rezamos en el credo, la comunión de los santos, ¿no? Estamos en comunión con ellos y ellos con nosotros por el Espíritu de Dios. Todos formamos parte de una única realidad de amor. Entonces, a medida, y vamos a esto, que vamos llegando al final del año litúrgico, vamos a ir dándonos cuenta que la palabra de Dios nos llama a esta profundidad, porque quiere llegar bien a lo más profundo, para hacernos resucitar, es decir, que vivamos como resucitados y no como moribundos en el mundo que arrastramos la vida. El Señor está de nuestro lado, estamos llamados a resucitar cada día un poquito más, es decir, a ver la vida con una perspectiva así de libertad, de amor, de gozo, de esperanza. Dios fue armando todas las cosas para bien de los que lo aman, dice la palabra. Nosotros lo amamos porque nos sabemos amados. Y fíjense un poquito la palabra de Dios de este día, la primera lectura tomada de Isaías. Estamos en la segunda parte del libro de Isaías. Se atribuye a un grupo de profetas discípulos del profeta Isaías, que ya habría muerto para este momento, en una situación muy puntual del pueblo de Israel. Estaban en el exilio. La infidelidad del pueblo de Israel ante tanta bendición que Dios les había dado, inclusive con la tierra prometida que habían recibido, hizo que un pueblo mucho más poderoso, imperialista y enemigo que era Babilonia, no solo se apoderara de Israel, del territorio israelita, sino que llevara esclavizados, deportados a un montón de judíos a Babilonia. Y ahí estuvieron 40 años esclavizados. Pero después de la muerte de Nabucodonosor, que fue el rey, justamente este rey tirano, ¿qué sucedió? Muere Nabucodonosor y dice que el Señor suscita a Ciro, conocido como Ciro el Grande, el fundador o el creador del imperio persa, ¿no? Y Ciro, por gracia de Dios, y esto es lo que va entendiendo el autor sagrado, Ciro tiene una política distinta. Empieza a cambiar su posición respecto a los deportados.
y hasta se torna misericordioso, ¿no? Y este Dios que se revela como único Dios, ¿no? Fíjense, es una manifestación de la unicidad de Dios, o sea, un solo Dios, no muchos dioses. Algo que también, según autores sagrados o exégetas, dicen que es un poco este texto bastante revolucionario para la época, porque si bien los judíos creían en un solo Dios, eran monoteístas, no les importaba de las creencias de otros pueblos que creían en sus propios dioses. Sin embargo, aquí, por el profeta o por los profetas, Dios le habla a Ciro, que era un príncipe pagano, de la realidad de un solo Dios. Es decir, como que ya se proyecta al mundo desde antiguo que Dios es uno solo, que no hay muchos dioses, que hay que concebir, todos tenemos que concebir al único Dios creador de todo, Padre de todo y Redentor de todos, ¿no? Y entonces este Dios toca el corazón de Ciro, que le permite a los judíos volver de a poco a Israel, retomar la posesión de su tierra, e inclusive les va a dar los bienes, los medios materiales a su alcance para que puedan reconstruir el templo y reinstalarse en su tierra. En definitiva, es un signo que se muestra en el Antiguo Testamento de la misericordia de Dios, que no se da por vencido. Dios es misericordioso. Dios siempre da una nueva oportunidad. ¿Ven? Dios no se cansa de perdonar. Dios no se cansa de estar a favor nuestro, a pesar de nuestras infidelidades, de nuestras mediocridades, de nuestras divisiones interiores inclusive también, a pesar de nuestros enojos, ¿no? Y a pesar a veces no, casi siempre, del gobierno que infringe el hombre viejo en nosotros, que es el hombre que rinde culto al mundo, dejando de lado o parcializando el verdadero yo, que es el hombre nuevo, Cristo en mí. Dios ama, y el amor de Dios trasciende todo, va mucho más allá, ¿no? Por eso el salmista, en este Salmo 95 que recién rezábamos, nos invitó y nos invita, que es el Espíritu que nos invita a alabar a Dios. Aclamen la gloria y el poder del Señor, porque es una gloria y un poder lleno de amor, de misericordia, que no se cansa de extender su brazo en favor nuestro para rescatarnos, para bendecirnos, ¿no? Anuncien la gloria entre las naciones y sus maravillas. ¿Cuáles son las maravillas de Dios? Las maravillas que experimenta este hombre que escribe el Salmo. ¿Cuál es? Y que el Señor me ama. Más allá de toda la creación, como decíamos, que es maravillosa, lo esencial de todo esto, las maravillas que canta el salmista y que nos invita a cantar a nosotros, y que de hecho se trata nuestra vida litúrgica, es decir, reunirnos a alabar a Dios, a agradecer a Dios, ¿cuál es? ¿Cuáles son esas maravillas? Que nos ama, que nos creó y nos redimió, que somos sus hijos, que nos bendice, que nos acompaña, que no estamos solos, ¿no? Aclamen al Señor familias de los pueblos, la gloria y el poder del Señor, el nombre del Señor. Qué linda invitación, ¿no? Aclamen, aclamar. Aclamar es reconocer, porque cuando uno da gracias, fortalece la fe. Alabar al Señor, adorar a Dios, cantarle alabanzas, a pesar de todo, con una mirada de fe y de esperanza, es para nosotros fuente de bendición. Tendríamos que ser más agradecidos a Dios, lo tendríamos que mimar más a Dios, ¿no? A un ser querido, a veces cuando lo amamos, no se nos hace difícil es abrazarlo, besarlo, acariciarlo y decirle incansablemente una y otra vez, te amo, te quiero, ¿no? Y no nos cansamos porque nos brota cuando amamos a alguien, a un hijo, a un ser querido. No nos cansamos de decirle que lo queremos y de mostrarle así afectuosamente ese cariño. Se lo tendríamos que hacer a Dios más seguido, ¿no les parece? Todos los días. Decirle, papá Dios, te quiero. Bendito sea tu gloria, alabado sea Señor por siempre. Que todos los pueblos te reconozcan, Señor. Porque es la forma de que el mundo cambie. Este mundo tan así como vive, tan seco, tan endurecido, tan quebrado, tan enfermo, en una sociedad tan dividida. Señor,
Es hora de que te aclamen, es hora de que te reconozcan como el único Dios, lleno de amor y misericordia, creador, redentor y dador de todo bien. Porque cuando te reconozcan y el mundo te entregue el corazón y se consagre a ti, Padre, obviamente el mundo va a cambiar. Y ojalá sea algún día eso. Lo vemos tan lejos, parece tan remoto. Y sin embargo, ahí está la fuente de la verdad. Alabar a Dios, reconocer a Dios, amar a Dios. Bueno, por lo menos empecemos haciéndolo nosotros, los cristianos, los que celebramos en la fe el nombre de Dios, como lo estamos haciendo ahora en la misa, ¿no? Fíjense que esto pasaba y tiene que seguir pasando. En la segunda lectura, tomada de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, ¿no? Pablo, de alguna manera, felicita a esta comunidad de Tesalónica, ¿no? Siempre damos gracias a Dios por ustedes, cuando los recordamos en nuestras oraciones. Los tenemos presente ante Dios nuestro Padre, porque ustedes han manifestado su fe con obras, su amor con fatigas, su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia. ¿Ven? Una iglesia, en este caso la de Tesalónica, que felicitada por su Padre, Pablo la fundó, Pablo les predicó a Jesucristo, ellos viven la unidad y manifiestan con obras, dice, todo lo que recibieron. Es decir, no cayó en vano la palabra de Dios. La fe en Jesucristo está viva, está vigente, porque se demuestra en obras concretas. Los tesalonicenses, cuenta la carta más adelante, sabiendo de las necesidades de otras iglesias, materiales, de pobreza y demás, hicieron una colecta, era una comunidad bastante pudiente comparada con otras, y se la mandaron a Pablo para que el apóstol distribuyera según las necesidades que él encontraba en los hermanos. Por eso Pablo los quiere tanto, ¿no? Porque han demostrado y está comprobado que realmente la fe de ellos está viva, porque se traduce en obras, como les dice acá, ¿no? Han manifestado su fe con obras, su amor con fatigas y su esperanza en Jesucristo con firme constancia. La constancia que también es producto de la fe. La constancia que significa sigo adelante ante las dificultades, sigo adelante porque Dios está conmigo, sigo adelante porque creo y espero en Él, que no seré defraudado. Esa esperanza que nos permite saber que Dios está y que nos invita a ver más allá. Lo mejor está por venir. Entonces no me quedo, voy para adelante. Y en el Evangelio, es un texto, el del Evangelio de Mateo de hoy, que da para mucho y que viene un poco a consecuencia, a modo correlativo, con las lecturas que hemos escuchado los domingos anteriores, ¿no? Jesús está hablando, está discutiendo, si quieren, o confrontando con los fariseos y con todos aquellos que lo perseguían y querían sacárselo de encima. Había una confabulación cada vez más aguda contra Jesús y buscaban la manera de hacerle pisar el palito para condenarlo definitivamente. Había que hacerlo. A este hay que sacárselo de encima, este es peligroso, este molesta. Y además la envidia que le tenían porque la gente lo seguía. Se estaban quedando sin partidarios porque iban atrás del Señor. Claro, el Señor les daba palabras de vida eterna, porque se daba a Él mismo, a diferencia de los fariseos, que eran pura cháchara. Es decir, lo que enseñaban, lo enseñaban, sí, es la ley, qué sé yo, pero la vida de ellos estaba totalmente alejada del pueblo. El pueblo no los sentía como padres, no los sentía como guías o como referentes religiosos. Los sentía más bien como maestros déspotas que se sentían superiores y los miraban a la distancia, y que a su vez, como todo poder, este poder religioso, confrontaba, mejor dicho, transaba con el poder político. Una gran hipocresía. Es decir, los fariseos con los herodianos, que eran los partidarios del rey Herodes, no se podían ni ver, pero para conseguir cosas se hacían amigotes, ¿no? También tenían un trato así político y muy prolijo con el gobernador Pilato en ese momento, que obviamente venía y representaba al poder opresor, que era Roma, el imperio que esclavizaba a los judíos. Y sin embargo ellos transaban con todo. Entonces el pueblo no les creía.
El pueblo no le quedaba otra, el pueblo sencillo, que obedecerlos, porque eran los que manifestaban la ley de Dios en apariencia. Pero no les decían nada, ¿no? Jesús, sin embargo, todo lo contrario. Tú sí, Señor, tienes palabras de vida eterna, pero ¿por qué? ¿Qué es lo particular de Jesús, entre otras cosas? ¿Cuál es su figura tan atrayente y tan conmovedora a este pueblo que lo seguía con sed? Que era Él el que se entregaba, no su palabra solamente. La palabra de Él dice, habla como quien tiene autoridad, lo que nosotros conocemos como la famosa autoridad moral, ¿no? Nosotros decimos, tiene autoridad moral. Y el que tiene autoridad moral mueve los corazones y es digno de confianza, ¿no? La autoridad moral es eso. La persona que la tiene es digna de confianza. Y uno va no por lo que dice, sino por lo que es. Porque lo que dice lo vive con humildad, con sencillez. Está convencido. Ese era Jesús. Y por eso Jesús movía los corazones. Si nosotros queremos mover los corazones de los que amamos, de nuestros hijos, por ejemplo, o de nuestros seres queridos, y aún de las personas a quien la vida nos puso así como subalternos, ¿no? Si tenés gente bajo tu responsabilidad, bajo tu gobierno, lo importante es que cristianamente lo veas desde esta perspectiva. Vos ante ellos, padre, jefe, lo que seas, ¿tenés autoridad moral? ¿Sos digno de fe? ¿Sos digno de confianza? ¿Pueden esas personas confiar en vos? ¿O te ven quebrado, dividido, hipócrita? Porque en definitiva es la hipocresía. Digo una cosa pero hago otra. Entonces Jesús por eso era seguido. Y como estos tenían el corazón así, opacado por la hipocresía, querían sacárselo de encima. Y hoy le vienen con otra trampa a Jesús. Y dice que fueron, fíjense, un grupo de fariseos y herodianos o partidarios de Herodes. Ya no fueron las autoridades, sino le mandaron así, vayan ustedes y díganle a ver si cae. Vayan con este planteamiento. Y dice que le presentan al Señor, dice, fíjense cómo llegan, ¿no? Dice, Señor, Maestro, sabemos que tú eres sincero, que enseñas con fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas. Tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos qué te parece. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Si Jesús hubiera dicho que sí rotundamente, el pueblo sencillo, el pueblo judío, los israelitas sinceros que lo seguían, se hubieran sentido muy defraudados, porque como que Jesús hubiera afirmado la autoridad del invasor, del imperio. Si Jesús hubiera dicho que no, que era lo que esperaban estos otros, listo, es peligroso y entonces susceptible de condenación, porque justamente los romanos lo que menos querían es que haya confabulaciones y que haya revuelos así políticos, religiosos o cualquier tipo de revuelo. Buscaban mantener la paz, una paz falsa, pero una tranquilidad, que fue en definitiva lo que llevó a Pilato a condenar a Jesús. Pilato sabía que Jesús era inocente. Pero como los fariseos revolvieron el avispero, no quería problemas porque le iban a tirar de arriba las orejas, así que dijo, bueno, está bien, condénenlo, tranquilícense, yo me lavo las manos. Fue así la historia, ¿no? Entonces, el tema está acá. Si Jesús hubiera dicho que no hay que pagarlo, hubiera habido una causa más que justa para condenarlo, un revolucionario, un peligroso para la autoridad. Pero ¿qué responde Jesús? Responde Jesús de una manera muy profunda, que va más allá de la respuesta, de lo que podemos escuchar. Jesús dice, bueno, a ver, denme la moneda con la que ustedes pagan el impuesto, y le muestran un denario. ¿Y de quién es esta inscripción? La inscripción tenía la figura de Tiberio, que era el emperador del momento, ¿no? Tiberio representaba, como todo emperador, no solo el poder político, sino también el poder divino. Se lo consideraba una divinidad, ¿no? La palabra del emperador, para los romanos en este caso, era palabra de Dios, una palabra indiscutida. El emperador era ungido casi como la mismísima divinidad.
Lo que él decidía estaba bien y no había discusión alguna. Un poder absoluto. Muéstrenme, les dice Jesús, y le muestran la imagen de Tiberio plasmada en la moneda, ¿no? Y ahí es donde Jesús dice, bueno, denle al César lo que es del César. Devuélvanle a él lo que es de él, pero a Dios lo que es de Dios. Y fíjense dónde está la diferencia. Devolverle al César lo que es del César es devolverle su despotismo, es devolverle la falsedad de una figura inerte, que por más divina que se crea no tiene poder alguno porque es un hombre más. Es como que Jesús lo pone en su lugar sutilmente, pero lo pone en su lugar. No es Dios, es el emperador. Denle a él lo que hay que darle a él, pero denle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? El hombre mismo. Al emperador le tenés que dar la paga porque te la impone, pero a Dios le tenés que dar la vida porque te la dio. Dale tu vida a Dios. Dale a Dios lo que es de Dios. Y vos sos de Dios. Obviamente que eso no lo entendieron. Se quedaron ahí, boquiabiertos. Pero no entendieron esto que en definitiva pretende Jesús decirnos hoy a nosotros. ¿A quién le estás dando la vida? ¿A quién le das la vida? Pregúntate, me pregunto yo, ¿a qué le doy la vida todos los días? Es decir, ¿en qué ronda mi vida? ¿Qué me moviliza a vivir cada día? ¿Cuál es lo que le da sentido a mi vida o por lo menos me mantiene vivo? ¿Qué? Sobre todo cuando hay esas crisis existenciales, esos momentos angustiantes, esos momentos... ¿A qué sigo? ¿Qué me saca? ¿Qué me mantiene en pie? Me pasa por la cabeza, ustedes saben, un miembro de la comunidad hace poquitos días se quitó la vida acá en la plaza, Miguelito, venía a misa acá, un señor mayor, un hombre que venía acarreando una salud muy endeble, pero venía a misa todos los domingos cuando podía venir con su bastoncito, muchos de ustedes seguro lo conocen, lo han conocido. Y se quitó la vida acá en la plaza. Y yo me quedé pensando, o sea, llama a pensar, ¿qué lleva a una persona, inclusive de fe, una persona muy prolija en su expresión? Yo he hablado mucho con él varias veces, lo he ido a ver a la casa en alguna oportunidad, uno lo escuchaba y no decía cualquier cosa, y hablaba con palabras realmente de un hombre ilustrado. Pero ¿qué lleva a una persona en un grado límite extremo de angustia, vaya a saber, de desesperación, de soledad, a considerar que su vida ya no tiene sentido? Es más, que su vida es una carga y que la forma de sacarse la carga es sacándose la vida. ¿Ven? ¿A qué le doy la vida? Fíjense lo que significa. Donde ya nada tiene sentido. No vale la pena, nada. Al punto de tomar una decisión y como la tomó, porque es como una forma, no es que se quitó la vida en su casa, vino a la plaza, donde todo el mundo transita, y no sé bien en qué horario fue, pero sé que fue de día, donde hay gente, chicos jugando tal vez. ¿Qué buscó decirnos o decir con una actitud de esa naturaleza? Entonces, es importante que nos preguntemos, ¿ven?, desde la perspectiva de Jesús, ¿a quién le estoy dando la vida? Para que mi vida, a pesar de todo, siga teniendo sentido. Porque si yo a mi vida se la estoy dando al César, es decir, al mundo, al falso Dios, que son los ídolos del mundo, el poder, el placer, el tener, y me dejo sumergir por todo lo que, en definitiva, el mundo me da pero me quita, ¿no? Me da pero me quita. Porque yo tengo algo, quiero tener algo, lo tengo, y estoy contento porque lo tengo, pero mañana me doy cuenta que esto no es nada más que esto, que es un elemento, y que no me puede dar nada. Entonces busco otra cosa, y así, y nunca termino de saciarme. El mundo. Al emperador había que darle el tributo,
¿Y qué le daba el emperador al pueblo? Nada, opresión, necesidades, miserias. Pan y circo. En Roma se usaba mucho, sobre todo en el Coliseo romano. Los que han visto la película El Gladiador, los que han visto, qué hermosa película, ahí ven lo que es el pan y circo, ¿no? Hay que conformar al pueblo. Bueno, vamos a darle circo y tirar el pan. Le tiraban pan así, de la arena se la tiraban a la tribuna, la agarraban, todos contentos. ¡Viva el César! Pan y circo. Vivimos en un mundo que nos da pan y circo, que es pan y circo, ¿o no? Entonces, sí, choripán. Ahora, choripán. Pan y circo, choripán. Y sí, y la multitud sigue a esa realidad, sigue al César, o a la César, si quieren. ¿No? Pan y circo. Entonces, ¿a qué le estoy dando la vida? El mundo está como está, el país está como está porque es pan y circo. Y no terminamos de reaccionar. Jesús nos está haciendo reaccionar a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Tu vida, vos sos de Dios. Le pertenecemos a Dios. De Él venimos y a Él vamos. Nuestra existencia se sostiene solo en Él. Él sí puede llenar mi vida, mi corazón, de paz, de consuelo. Él me mantiene en pie, aunque a veces en la vida la mochila me pese mucho. Solo en Él. Hay un salmo que dice, yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador, mi Dios, en quien me refugio, mi escudo, mi fortaleza. Yo te invoqué, Señor, y no quedé defraudado. Él es mi roca. Él concede grandes victorias y trata con fidelidad a su ungido. Los ungidos somos los hijos, los que hemos sido sellados por el Espíritu. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Bueno, creo que tenemos bastante. La palabra de Dios nos da, como siempre, un plato suculento para digerir despacito. Pero hay que digerirlo con confrontación. La palabra de Dios, uno se tiene que dejar interpelar por ella, hermanos. Sin miedo, Sin miedo. Pero dejarte interpelar, escucharla porque te está hablando al corazón y quiere para vos lo mejor, aunque a veces le escabullamos, ¿no? Nos querramos zafar porque nos pega a veces y nos duele y nos cuesta reconocer, ¿no? Que no le estamos, por ejemplo, en este caso, dándole todo a Él. Entonces, más bien, bueno, sí, y mañana, ojo, porque eso puede ser, bueno, elijo el pan y el circo en vez de la verdad y la vida. Entonces, déjate interpelar. Seguí meditándola. Es muy fácil. Volvé a casa en la semana, volvé sobre el Evangelio, volvé a meditarlo, que te confronte, que te hable. Porque cuando te habla, ¿no? Dice que es como el salmista, la palabra de Dios a veces es como una hiel cuando uno la come, amarga al principio, pero después dulce al estómago. Cuando se digiere es dulce y es nutritiva. Es como una medicina. Las medicinas no son agradables, pero es necesario tomarlas porque cuando llegan a donde tienen que llegar, curan. Entonces a veces así, la palabra de Dios es un poco amarga al principio. Me está pegando donde no me gusta, me está mostrando lo que no quiero ver. Me está llevando por donde no Pero después cuando uno realmente se entrega, se deja interpelar, iluminar por ella, con humildad, es Dios quien te habla y Dios quiere lo mejor para vos, se transforma en algo dulce porque libera, porque sana, porque ilumina. Bueno, yo les invito a que en esta semana podamos hacer esto, seguir rumiando la palabra de Dios, para poder realmente pedirle al Señor que tu Espíritu Santo, Señor, me lleve realmente a entregarme a vos cada día para decidir elegirte a vos y darte a vos lo que te tengo que dar, que es mi vida, para que mi vida sea plena y sea abundante, tenga sentido. Y ningún humo u oscuridad del maligno de muerte pueda empañarme. Y cuando hablo de muerte, no me refiero solamente a la muerte física o al extremo de quitarnos la vida, sino los humos de muerte que hay a veces, cuando
nos dejamos vencer por la tristeza y la desesperación, como que nuestra vida realmente no puede salir adelante. Y la vida sale adelante. El Señor te saca adelante de los peores pozos, si te dejas sacar por Él. No son mis fuerzas, no son mis capacidades, no son mis decisiones, si quieren, humanas. Es la gracia de Dios la que me saca. Porque cuando dudo de Dios y me encierro en mí, me hundo. Lo que le pasó a Pedro cuando quería caminar por el agua, ¿se acuerdan? Jesús le dijo, vení, camina. Y cuando le creyó a Jesús, caminó. Pero cuando empezó a tener miedo y a dudar, se hundió. Jesús tiró la mano. ¿Por qué dudaste? Entonces, que no seamos hombres de poca fe, porque es eso lo que nos sostiene. Y así dejemos que el Señor disipe nuestras muertes, nuestras oscuridades, tristezas, angustias, depresiones, culpas, etcétera, 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 para que florezca la paz, la paz. Porque el Señor nos ama y nos quiere en paz. Pidámosle a la Virgencita en este día, nuestra mamá, en el Día de las Madres, que ella nos enseñe este camino y que sea ella, madre de todos, a quien hoy también honramos, porque el Día de la Madre, por supuesto, es ella también la agasajada. Ella, con corazón maternal, bendiga a todas las mamás. Después, al final de la misa, las vamos a consagrar especialmente a todas las mamis, a su maternal e inmaculado corazón, ¿no? Entonces, que ella bendiga, acompañe, guíe, proteja, fortalezca a todas las mamis de una manera muy especial este día. Siempre, pero especialmente este día. Y la mejor manera, creo yo, que una madre es honrada es cuando recibe la honra de sus hijos. Y la honra de sus hijos es eso, el amor, la presencia, inclusive la misericordia. Porque a veces los hijos no son misericordiosos con los padres, al contrario, somos bastante duros con nuestros padres. Bueno, que podamos con María entonces honrar y bendecir a todas las mamás en su día. Que así sea. Que así sea.